Jesús. Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Bendito sea el Señor que nos da la oportunidad de poder compartir un pequeño tema con ustedes. Un pequeño tema que realmente nos va a ayudar en nuestra vida. Quizás el tema más importante para nuestra vida, quizás de las cosas más necesarias que deberíamos de saber nosotros, es por ejemplo, habla de este tema. Yo no sé si a usted alguna vez le han sorprendido cuando a usted tal vez, alguna vez que le hablaron del Señor, alguna vez que alguien le quiso hablar del Señor, quizás a usted le sorprendieron con decirle que usted necesita un nuevo nacimiento, que Jesús habla de dos nacimientos en la Biblia. En Juan 3:7 Jesús habla de dos nacimientos, y entonces quizás usted se ha sorprendido de cómo dos nacimientos. Es interesante porque no solo usted se ha sorprendido de eso, de esa digámosle, pregunta. Tal vez alguien le dijo a usted algún día, le gustaría nacer de nuevo. Y quizás usted se sorprendió algún día con ese tipo de pregunta, porque créame que cuesta de verdad muchas veces entender de qué está hablando una persona cuando dice, pues yo ya nací, ya tengo la edad que tengo, ya yo nací. Sin embargo, la Biblia nos habla de que esta pregunta le hizo una confrontación a una persona muy inteligente en la Biblia. Cuando Jesús habla en Juan 3:7, Jesús está confrontando a Nicodemo. Y Jesús le dice que de cierto os digo que os es necesario nacer de nuevo, dice, para entrar al reino de los cielos. Y entonces Nicodemo hace una pregunta a Jesús, como la haría alguien que uno diría, qué hombre más tonto, ¿cómo va a decir, cómo va a preguntar eso este hombre, de verdad, bien bruto? Porque Nicodemo le dice al Señor Jesús, le dice que como alguien siendo viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer. Entonces cualquiera diría cómo esta persona, Nicodemo, de verdad que era un analfabeta. Pero resulta que nosotros nos vamos a la palabra del Señor, y Nicodemo era un fariseo entre los fariseos. Pero dice que era un hombre rico, era un hombre sabio, dice que era un maestro de la ley, o sea, era un educador. Como aquí podemos ver, no era cualquier patas vueltas. Sin embargo, él no podía entender la pregunta, lo que Jesús le estaba diciendo, la confrontación que Jesús le estaba haciendo. Pero dice que Nicodemo era un fariseo entre los fariseos. Pero este Nicodemo sí creía, no como los otros fariseos. Este sí creía que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso él toma su tiempo para venir a Jesús y decirle que qué debe hacer para heredar el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos. Y ahí es donde Jesús le confronta y le dice, bueno, es cierto os digo que os es necesario nacer de nuevo. Y ahí es donde se forma todo ese tema. Entonces, como vemos, no era ningún baboso, no era ningún tarambanas. Era un hombre preparado. Y aunque era de los fariseos, y los otros fariseos, aún viendo los milagros de Jesús, no creían que fuera el Hijo de Dios, él sí creía. O sea, él
se salía del saco, como usted sabe que muchas veces, a veces tenemos que salirnos del saco. A veces tenemos que ser como Nicodemo y salirnos de ese saco. Muchas veces convivimos con muchas personas muy incrédulas. Y eso nos hace también creer lo que los demás creen. Sin embargo, la palabra dice que se salió del saco. No todos vinieron a Jesús, solo él. Él se salió del saco, él buscó el momento adecuado y vino y le preguntó a Jesús qué debía hacer para entrar en el reino de los cielos, qué debía hacer para heredar el reino de los cielos. Y Jesús le dice eso, que debe nacer de nuevo. Entonces, a veces tal vez alguien nos dice, pero ¿cómo nacer de nuevo? ¿Cómo? ¿De qué está hablando Jesús? Y lo aún más serio es que dice que si no nacemos de nuevo, pues no heredamos el reino de los cielos. Hoy este es un tema que de verdad nos confronta, este es un tema muy bonito porque realmente nos confronta y nos hace entender tal vez un poquito de qué es lo que está hablando el Señor Jesús en su palabra. Porque Jesús habla de dos nacimientos. Habla de un nacimiento que tiene que ver con el nacimiento nuestro de nuestra madre, o sea, en la carne. Y también habla de un nacimiento que tiene que ver cuando aceptamos al Señor Jesús como nuestro único Señor y Salvador nuestro en nuestra vida. Está hablando de un nuevo nacimiento. Era el cual le estaba hablando Jesús a Nicodemo. Entonces, hay dos nacimientos. Un nacimiento que tiene que ver cuando nacemos de nuestros padres, de nuestra madre, que es el nacimiento natural. Y el del nacimiento, que es cuando aceptamos al Señor Jesús en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador. En Juan 1:11 más bien dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero en el 12 dice: mas a todos los que le recibieron, mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando se refiere en el versículo 12, está hablando de esos que han tenido un nuevo nacimiento. Está hablando de esas personas que han aceptado a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador suyo. Por eso dice: a estos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En el 11, en el anterior dice: mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, a estos no les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, dice que el nacer de nuevo significa pasar del reino de las tinieblas a pasar del reino de los cielos. Y usted tal vez se pregunta, pero ¿cómo el reino de las tinieblas si nosotros vivimos en un mundo normal? Vivimos en un mundo donde sabemos que está Dios. Vivimos en un mundo donde vemos que todo lo hizo Dios. ¿Cómo es eso de que yo voy a pasar del reino de las tinieblas al reino de los cielos? Cuando yo nazco de nuevo, cuando yo nazco en el Espíritu, cuando yo acepto a Jesús en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Es muy sencillo. El reino de las tinieblas es aquel en el que uno vive cuando uno está apartado de Dios. Cuando estamos apartados de Dios, no estamos ni más ni menos que viviendo en el reino de las tinieblas. Vivimos de la mentira, vivimos del odio, vivimos del rencor, vivimos de la amargura, vivimos del egoísmo. Este es un reino que no es Dios quien lo ministra. Es un reino que ministra al diablo, donde hay drogas, donde hay prostitución, donde hay alcoholismo, donde hay tabaquismo, donde hay homosexualismo, donde hay lesbianismo, donde hay mentira, donde hay maldad.
Ese es el reino de las tinieblas del cual habla Jesús en este San Juan 3. Cuando usted y yo vivimos en este tipo de cosas, vivimos en la mentira, vivimos en el odio, vivimos en el rencor, vivimos en la amargura, vivimos en el egoísmo, vivimos en la prostitución, vivimos en el alcoholismo, vivimos en la drogadicción. Cuando usted y yo vivimos en ese tipo de mundo, en ese tipo de cosas, significa que estamos viviendo en el reino de las tinieblas, significa que estamos viviendo en un mundo que realmente quien lo está ministrando es Satanás, no Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted nace de nuevo, cuando usted acepta al Señor Jesús en su corazón, usted está aceptando cambiar su mundo. Usted está aceptando el cambiar el odio por el amor, la muerte por la vida, la oscuridad por la luz. Entonces usted pasó de vivir en el reino de las tinieblas a vivir en el reino de Dios. Pero para eso se necesita ese nuevo nacimiento del cual nos habla el Señor Jesús. ¿Sí me está entendiendo? No se trata de señalar, de juzgar, de condenar a nadie. Pues, ni yo mismo me doy cuenta quién ve este video. Entonces no podría estar hablando alusivamente a nadie. Sí me entienden. Yo estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Dice, Jesús se refiere aquí que para entrar en el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo, o sea, un nacimiento espiritual que consiste en trasladar al ser humano del reino de las tinieblas al reino de Dios. Dice, lo primero que debemos de saber es que el nuevo nacimiento es para todas las personas. Esta es la parte que a mí me encanta siempre, cuando yo hablo de las cosas de Jesús, cuando yo hablo del amor de Jesús, cuando yo hablo de la misericordia de Jesús, esta es la parte que a mí me encanta, que a mí me hace feliz. Y es cuando me doy cuenta que Él no tiene distinción de personas. Es cuando me doy cuenta que Él no es exclusivo de algunas personas. No. Cuando Él habla del nuevo nacimiento, de la salvación, Él la está hablando en general para todos. Todos tenemos la misma oportunidad de tener ese nuevo nacimiento, aceptando a Jesús en nuestro corazón. Sin importar si hemos sido muy maldosos, sin importar si tenemos muchos pecados encima, sin importar nuestra situación económica o académica, o sea, nada de eso importa. A la hora de que el Señor realmente quiere trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de los cielos, Él no hace excepción de personas. No, Él solo busca personas que sientan el deseo de realmente conocerlo a Él, que sientan el deseo realmente de cambiar sus vidas, de hacer un alto en su camino y cambiar sus vidas a través de Jesús, porque solo Él transforma, solo Él puede cambiar nuestros corazones, solo Él puede cambiar nuestros pensamientos, solo Él nos puede cambiar del camino de la muerte al camino de la vida. Entonces a mí me encanta cuando yo hablo de Jesús y yo empiezo a leer y me doy cuenta que Él no hace excepción de personas, que Él no mira lo que mira el hombre. Tal vez qué bonito hablarle a Juancito, qué bonito hablarle a Juancito la palabra de Dios, que Juancito me cae bien y Juancito es muy buena gente. Entonces qué lindo, yo puedo hacer ese tipo de excepción de personas, pero Él no. Al contrario, Él se va a ir a los más necesitados. Él se va a ir a los que tienen mayor deseo de conocerlo a Él. Dice la palabra en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Hay un montón de personas que hoy anhelan sentir al Señor en su corazón. Hay un montón de personas que hoy quieren hacer a Jesús como su Señor y Salvador. Hay un montón de personas que sienten que sin Jesús no son nada. Esos son los bienaventurados pobres en espíritu.
Nosotros muchas veces vamos a ir a buscar al que mejor se muda, al que mejor situación económica tiene, al que mejor carro tiene, al que más me cae bien, pero él no. Es que esto es algo precioso. Cuando yo leo esto y yo veo el amor de Dios tan grande y tan misericordioso, que Él no hace excepción de personas. Entonces esta palabra nos dice que el nuevo nacimiento no es para unas personas en exclusiva, no, el nuevo nacimiento es para aquel que lo desee en su corazón. Hay personas que hoy están cansadas de llevar una vida de que solo palo y palo y palo y nada cambia, siempre lo mismo. Caigo en una y me salgo de una y caigo en la otra. Pero hoy Jesús quiere a través de un nuevo nacimiento sacarlo de ese hoyo. Pero a veces tenemos que ser como Nicodemo, ¿verdad? Que aunque estaba metido en un grupo de fariseos, que viendo los milagros que hacía Jesús no le creían, él decidió salirse de allí y empezar a creerle al Señor. Hoy estamos sumidos con muchas veces con muchas personas que realmente en lugar de edificar nuestra vida, nos la dañan. Hoy tenemos que ser como Nicodemo y saltarnos, y aunque sea por curiosidad, venir al Señor Jesús y experimentar qué significa realmente nacer de nuevo, qué significa entregarle mi vida a Jesús. ¿Cuántas personas hoy llevan una vida triste, de mucha maldad, de mucho odio, de mucho rencor, de mucha amargura, de mucho egoísmo? ¿Por qué? Porque no le han entregado al Señor su vida, no lo han recibido como su Señor y Salvador. Sí, hay personas que lo tienen ahí, lo piensan, pero no se atreven. Nicodemo se salió del saco y se atrevió. Y por eso entendió y por eso recibió al Señor en su corazón. Y por eso estamos seguros que recibió el reino de los cielos. Fue recibido en el reino de los cielos por su fe, por su convicción, por su valentía. ¿Sabe? Metido en un montón de grupos de fariseos. Todo el Sanedrín era miembro de un Sanedrín que fue el que condenó a Jesús. Fue el que lo llevó a la cruz. Aún viendo los milagros que él hacía, lo llevó a la cruz. Hoy hay muchas personas que ven la grandeza de Dios, la vemos todos los días, y sin embargo siguen sin creer en Dios. Tenemos que salirnos de ahí, tenemos que brincarnos de ese grupo, tenemos que saltar de ese saco, tenemos que salirnos de ese saco y venir como Nicodemo con todo lo que dice que era, ¿verdad? Un miembro del Sanedrín, un educador, un maestro de la ley, un hombre rico, un hombre sabio, y aún así apartó todo eso para venir a Jesús. Y como Jesús no es exclusivo de nadie, dice él, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Aquí, ¿qué importa cómo usted se llama? ¿Qué importa si usted es muy pobre, si usted es muy humilde? ¿Qué importa si usted tiene mucha plata, si usted tiene muchos bienes? Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendito sea el Señor. Yo me emociono cuando empiezo a hablar de esto. Dice, el requisito para nacer de nuevo es creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Se pregunta, sé que es lo que estamos hablando. Dice, el nuevo nacimiento es una renovación interior que disfruta toda persona al venir a Dios. Es decir, cuando usted viene al Señor, cuando usted decide ser como Nicodemo, ¿verdad? Salirse del saco y venir al Señor, usted empieza a experimentar algo nuevo en usted. Usted empieza a darse cuenta que esta vida no vale la pena vivir en odios, que esta vida no vale la pena vivir en rencores, que esta vida no vale la pena vivir sin perdonar, que esta vida no vale la pena vivir en esas miserias que nos da a veces este mundo, que esta vida no vale la pena vivir en las drogas, que esta vida no vale la pena vivir en el alcoholismo, que esta vida no vale la pena vivir en la prostitución, en el homosexualismo, en el lesbianismo, vivir con maldad en nuestro corazón.
usted empieza a experimentar todo eso y usted de pronto empieza a darse cuenta que usted es feliz sin necesidad de todas aquellas cosas que le estaban dañando su vida. Esa es la parte importante de venir al Señor. Eso es lo que empezamos a experimentar. Dice, es el milagro de ser limpios internamente de toda contaminación y malformación que traemos del mundo. ¿Cuál mundo es el que nos forma de una manera mala, de una manera negativa? ¿Cuál mundo es el que muchas veces pervierte nuestras mentes, nuestros pensamientos? ¿Cuál mundo es el que nos contamina de tanta maldad, de tanta basura que hay en este mundo? El reino de las tinieblas. Que aunque vivimos en un mundo que creemos que está Dios, no está, porque estamos viviendo en un mundo que está siendo administrado por Satanás. Por eso él dice, consiste el nuevo nacimiento en trasladar al hombre del reino de las tinieblas al reino de los cielos, al reino de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, el requisito para nacer de nuevo es creer en el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Como vemos, Jesús no dejó algo que no podamos hacer. Claro que lo podemos hacer. Todos tenemos esa posibilidad de experimentar un nuevo nacimiento en nuestra vida. Pero eso sí, solo a través de Jesús. Es a través de Jesús como somos limpiados. Es a través de Jesús como ocurre esa limpieza interna en nuestro ser. Dice, es el milagro de ser limpios internamente de toda contaminación y malformación que traemos del mundo. Es recibir una nueva vida de actitud en Cristo Jesús. Es algo espiritual. La parte espiritual en el ser humano, queridos hermanos, es la parte más importante que hay en el ser humano, porque la parte espiritual es la parte que nos da la sabiduría para tomar buenas decisiones. Es donde está la parte buena de este mundo. La parte buena y la que Dios tiene para nosotros, las promesas del Señor, se ubican y están en la parte espiritual del ser humano. Por eso un ser humano que su vida espiritual está muerta, es un ser humano que está muerto, que vive solo para el mundo, que vive solo para el reino de las tinieblas, pero no vive para el reino de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, es cambiar nuestras actitudes y costumbres del mundo a las de Dios. Es lo que les decía, hay cosas que empiezan a cambiar en nuestras vidas. Ya empezamos a darnos cuenta que ya para ser feliz no necesitamos andar tomando licor. Que para ser felices no necesitamos andar viendo a ver a quién le robamos la mujer o viendo a ver a quién le robamos el hombre. ¿Sí? Que para ser felices nos damos cuenta que no necesitamos drogarnos, que no necesitamos andar haciendo cosas que son engañosas. Dice, es un cambio de dirección en nuestra vida, es una transformación en muchos campos de nuestra vida, en la forma de pensar, caminar, hablar, vestir. Ya somos otra persona. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es pasar de una vida de oscuridad a una vida de luz. ¿Quién es la luz? Dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y el que a mí viene, dice, no andará más en tinieblas. Eso dice su palabra. Dice, es un cambio en el rumbo de nuestro caminar. Ahora caminamos hacia toda la verdad de Cristo. Es tomar una vieja criatura pecadora, alejada de Dios, y convertirla en una nueva criatura, justa, viva para Dios y capaz de servirle de corazón a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ya casi estamos terminando, queridos hermanos, pues yo quiero que usted tome nota de lo que el Señor le está hablando en esta mañana tarde, porque es muy importante. Tal vez usted va a disipar algunas dudas cuando alguna vez tal vez lo sorprendieron con la pregunta de que si quería nacer de nuevo en Cristo Jesús.
Dice el nacimiento en la carne, por ejemplo, Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es cuando nacemos de nuestras madres, ¿verdad? Es cuando nuestra madre nos trae al mundo, ¿verdad? Pero dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es cuando es, cuando nacemos de Jesús. Amén. Bendito sea Dios cuando nacemos en el Espíritu, cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador nuestro. Amén. Bendito sea Dios. Dice, Jesús habla aquí de dos nacimientos, el nacimiento humano de nuestra madre y el del Espíritu. Dejan claro que el nacimiento de la carne es el nacimiento natural. El nacimiento del Espíritu, Colosenses 3:9-10 dice, habiéndolos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, cuando nacemos de nuevo, somos revestidos de una nueva criatura. Dice la palabra del Señor, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿En quién? En Cristo Jesús. Dice, el nacimiento del Espíritu es un nacimiento que consiste en quitarle o anular su naturaleza antigua, la carnal, la pecaminosa, y regenerarla por una nueva naturaleza. Muchas veces usted se ha preguntado, cuando usted conoció a una persona, y usted la conoció en el mundo natural, ¿verdad? Ahí con sus vicios, con sus cosas, tal vez con sus malas costumbres. Y usted de pronto a otro se dio cuenta que aquella persona un día empezó a ir a una iglesia y empezó a caminar en los caminos del Señor. Y usted de pronto empieza a ver que aquella persona ya no es la misma. Ya no es aquella persona que usted siempre la veía metida en un bar, o que usted siempre la veía viendo a ver a quién le robaba algo, o que usted siempre la veía con maldad en su corazón, viendo a ver a quién le hacía daño. Y usted empieza a ver una persona diferente, una persona que tiene paz, una persona que tiene amor en su corazón, una persona que ahora trata de ayudarle a las personas. Y eso es lo que habla esa renovación que hace nuestro Señor Jesús en nuestras vidas cuando tenemos un nuevo nacimiento. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, esto no es un asunto de cambiar de religión. Esta parte es una parte muy importante. Y muchas personas hablan de las religiones. Y mire, querido hermano y hermana que me escucha, yo le quiero decir algo a usted muy importante. Si hay algo que nos aparta del camino del Señor, son las religiones. ¿Cuántas veces escuchamos decir, no, pues que para ser como Juanito, que vive metido en una iglesia, pero mire, anda comiéndose a todo mundo, anda viendo a ver a quién le hace daño, no, pues mejor no voy a la iglesia? ¿Qué culpa tiene Dios de eso? O muchas veces decimos, no, pues, no es Rosita. Rosita vive metida en la iglesia y miren los caminos que anda, no, pues pasar como Rosita, ¿para qué? Mejor no voy a la iglesia. ¿Qué culpa tiene el Señor Jesús de que Juanito sea así, de que Rosita sea así, de que Carmen sea así? ¿Qué culpa tiene el Señor Jesús de eso? Por eso esto no se trata de religiones. Esto se trata de un convencimiento. Vuelvo y repito al principio lo que decía la palabra. Nicodemo se salió del saco. Nicodemo, miembro del Sanedrín, miembro de un gran grupo de fariseos, y él tuvo un convencimiento propio. Él dijo, yo tengo que preguntarle al Señor Jesús, porque yo quiero ir al reino de los cielos. Cuando yo esté muerto, yo quiero ir al reino de los cielos, porque el Señor me ha prometido que si yo creo en Él, yo nunca voy a morir. Entonces significa que cuando yo muera en la parte natural del nuevo nacimiento, del primer nacimiento, pero Él me da una promesa que en el nuevo nacimiento, que es en la parte espiritual, yo nunca voy a morir,
porque dice que el que en él cree nunca morirá, sino que tendrá vida eterna. Entonces Nicodemo se salió del saco y estaba acostumbrado a convivir con un montón de incrédulos. Sin embargo, él decidió salirse del saco. Entonces, esto no se trata de religiones, se trata de tener una convicción en nuestro corazón de que realmente el Señor lo puede hacer. Esto no se trata de cambiar de iglesias. No, ¿por qué? Porque las iglesias o las religiones siempre vamos a ver cosas que nos desaniman. Tenemos que entender que las iglesias o los edificios, las congregaciones, están dirigidas por seres humanos. Y los seres humanos nos equivocamos. Usted sí está entendiendo lo que el Señor le está hablando. Pero tenemos que tener esa convicción por nosotros mismos. Yo necesito tener esa curiosidad. ¿Será cierto lo que dicen, que el Señor Jesús puede cambiar mi vida? ¿Será cierto que lo que dicen, que el Señor Jesús me puede cambiar este carácter que ya no me lo aguanto? ¿Será cierto lo que dicen, que el Señor Jesús me puede dar la fortaleza para salir de los vicios, de la mala vida? Es una convicción que tiene que haber en nuestro corazón. Dice, esto no es un asunto de cambiar de religión, sino de reino. Antes estábamos bajo el reino de las tinieblas, y al nacer de nuevo somos de Dios y estamos bajo su reino. Ezequiel nos habla de una profecía, dice Ezequiel 11, 19, 20, nos habla de lo que es un nuevo nacimiento. Dice, y quitaré ese corazón de piedra, dice, y pondré un corazón de carne, y pondré un espíritu nuevo. Eso dice la palabra del Señor en Ezequiel. Dice, y guardarán mis ordenanzas, y guardarán mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les seré por Dios. Cuando tenemos un nuevo nacimiento, queridos hermanos, somos un nuevo pueblo y tenemos un Dios, que es el Dios Todopoderoso. Si usted está ahí y usted quiere hoy tener un nuevo nacimiento, si usted quiere hacer una oración de fe conmigo, yo lo voy a invitar a hacer una oración de fe conmigo. Siempre respetando su forma de pensar, su forma de ver la vida, su forma de creer en el Señor. Yo con todo respeto le quiero invitar a hacer esta oración conmigo. Ahí donde usted está, cierre sus ojos. Si usted me está escuchando o si usted me está viendo, cierre sus ojos y dígale, Señor Dios, vengo a ti porque sé que tú me amas. Reconozco que he pecado contra ti y hoy me arrepiento de toda mi maldad. Creo que Jesucristo murió por mis pecados y que Él es el único camino al Padre. Te pido que me perdones y me limpies. Hoy recibo a Jesucristo en mi corazón porque quiero servirle todos los días de mi vida. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados y por aceptarme como su Hijo. Les habló su hermano en Cristo Jesús, Juan Carlos Umaña, y Dios me los bendiga mucho. Jesús les ama.